Bien, buenas tardes. Espero que anden bien. Si les parece, rápidamente vamos a arrancar orando, porque hoy vamos a tener una clase en la que engloba Apocalipsis 5 y Apocalipsis 6. Así que de entrada decirles esto, que estemos con los sentidos bien puestos, bien atentos, porque va a ser capaz mucha información en la que tenemos que ir procesando, digiriendo, y no solamente se conformen con lo que vamos a hablar en esta tarde, sino la tarea va a ser seguir investigando en casa. Así que para arrancar vamos a entrar este tiempo en las manos del Señor. Papá, te damos gracias por una vez más, donde podemos estar juntos, en tu casa, reunidos con el propósito de estudiar este hermoso libro que nos dejaste, que es la revelación de Jesús. Señor, hoy oramos para que tu Espíritu nos dé entendimiento y para que nada de lo que hablemos sea contraproducente, sino que al contrario, nos enamore más de tu presencia y entendamos de que somos llamados a adorarte, a exaltarte y a pasar por este proceso, por este tiempo que vendrá sobre la tierra. Señor, solo tú eres digno y sobre eso queremos conocer un poco más. Te damos gracias, te damos gloria, te damos honra y solo a ti te vamos a adorar. En tu nombre, amén y amén. Bueno, vamos a comenzar, si quieren, leyendo el capítulo 5, así que lo pueden buscar. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 14. Y como decía Jonah, como tenemos 2 capítulos completos para ver hoy, la idea es que podamos ver quizás las ideas generales y podamos llevarnos en nuestras mentes acerca de qué se tratan estos 2 capítulos, y después en el material tienen varios versículos más para complementar y seguir leyéndolo en casa. Pero la intención es que podamos llevarnos hoy qué es lo que habla acerca de este plan, el capítulo 5 y el capítulo 6 de Apocalipsis, ¿sí? Así que vamos a leer en el versículo 1, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Sí? Y para comenzar a ver este pasaje,
Vemos ahí en el versículo 1 que habla acerca de un libro, ¿no? Dice que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono había un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Así que quizás la primera pregunta que nos hacemos en este pasaje es ¿qué es lo que contiene ese libro? ¿O qué es ese libro, ¿no? Y esta misma pregunta la va a responder el capítulo 6, y a partir del capítulo 6 tenemos justamente lo que contiene este libro, ¿sí? Después lo vamos a ver bien en profundidad, pero a grandes rasgos tiene que ver con los juicios de Dios. Eso es lo que contiene este libro que está sellado. Tiene que ver con los juicios del Señor para poder culminar este plan. Por eso se nos va a decir que ver este mensaje o que consumir este mensaje es dulce y amargo. Es amargo porque vemos, y después lo vamos a ver en el capítulo 6, se trata de acontecimientos quizás difíciles o dolorosos, o si los leemos decimos es un poco complicado, pero también es dulce y es un buen mensaje porque sabemos en lo que va a terminar, ¿no? Sabemos cuál es el objetivo de todo esto, que es que el Señor regrese y reine sobre esta tierra. Entonces, a grandes rasgos acerca de este libro vemos esto, que contiene los juicios de Dios, que es un mensaje amargo, doloroso, pero es un mensaje dulce porque termina en una esperanza mayor, ¿sí? Y quizás después sigue desarrollando los siguientes versículos y se hace esta pregunta: ¿quién es digno de abrir este libro? ¿Quién es digno de desatar o de romper esos sellos para que empiecen a suceder? Y como lo leíamos decía, no había ninguno digno ni en el cielo, ni en la tierra, en ningún lado. Solamente Jesús es aquel digno de poder abrir este libro para que empiecen a suceder estos hechos, ¿sí? Entonces, ¿quién es el único digno de abrir este libro, de desatar sus sellos? Solamente Jesús. Y también nos van a decir estos versículos, por ejemplo el versículo 5, va a decir por qué Jesús es el único digno. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El único capaz de poder comenzar esto a que sucedan estos juicios de Dios es Jesús, porque Él fue el único que ha vencido, que fue entregado en la cruz, que resucitó, que venció la muerte para ahora tener esa autoridad y poder ser el único digno de comenzar a ver y a desarrollar estos juicios. Lo mismo nos va a decir el versículo 9, contestando esta pregunta que Jesús es el único digno. Dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, porque Jesús fue el sacrificio perfecto, y con su sangre nos ha redimido gente de toda linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces, contestando esta pregunta también vemos esto. ¿Quién es digno de abrir el libro? Solamente Jesús, porque Él fue quien venció, quien se entregó en la cruz, quien resucitó, quien venció la muerte, quien nos redimió. Así que Él es quien comienza este plan o sigue este plan de poder ver los juicios de Dios para llegar a este final del que estamos viendo, ¿no? Jesús reinando, Dios reinando sobre la tierra. Con este pasaje vamos a empezar a ver esta conexión entre la cruz de Cristo y los juicios de Dios. Muchas veces como que separamos estas cuestiones y decimos, no, yo soy más partidario de la cruz, de la gracia, del perdón, pero los juicios de Dios no me interesan tanto. Pero ahora, este pasaje nos dice que el propósito por el cual, o la llave por la cual Jesús puede abrir y desatar estos sellos, es la cruz de Cristo, es haber sido inmolado. Es decir, porque fue inmolado, ahora Él es digno de abrir y desatar esta serie de juicios que van a venir. En la mente de Dios esto es bueno, esto es deseable, esto es algo que nosotros también debemos anhelar. Así como aceptamos y procesamos la cruz de Cristo desde esta parte, también debemos entender de que si Él venció en la cruz, ahora es digno de desatar estos sellos. Entonces, por ende, si Él es digno de desatar estos sellos, nuestro anhelo es que desate esos sellos, que tome ese libro, porque Él es digno.
Ahora, si yo digo que no quiero que Jesús desate los sellos, que no quiero que Jesús desate estos juicios sobre la tierra, en cierta medida estoy menospreciando la cruz de Cristo. Estoy menospreciando ese sacrificio que le dio acceso a poder tomar el libro y desatar sus sellos. Fíjense que si no empezamos a comprender el Evangelio completo, decimos, amo la cruz, pero odio los juicios. Y estamos menospreciando al que murió en la cruz. Entonces, amar la cruz, amar al que fue inmolado en la cruz, es también amar los juicios de Dios. Entonces, esto debemos comprenderlo. Por eso Juan se amarga tanto. Dice, no hubo nadie digno. No hubo ningún ser creado, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ningún hombre, ningún ángel. Nadie era digno de agarrar ese libro y desatar su sello. Porque había sido uno solo el que fue inmolado en la cruz, que le dio acceso para poder desatar cada uno de esos sellos. Y desatar cada uno de esos sellos era, por medio de esos juicios, traer la restauración de las cosas que después vamos a ir viendo también. Pero el propósito final es que por medio de los juicios de Dios se restauren las cosas. Entonces, eso es bueno. Por eso Él es digno y por eso nos gozamos en eso. Por eso el siguiente ítem va a decir adoración, que se compone de un nuevo cántico y de oraciones de los santos. Un nuevo cántico que contiene esto. Digno eres de abrir el libro. Digno eres de desatar los sellos, porque fuiste inmolado, porque venciste. El cántico que se canta en el cielo tiene que ver con esto, con lo que Jesús hizo en la cruz y que le da acceso a poder desatar esta serie de juicios. El cántico está diciendo, gracias por lo que hiciste en la cruz, pero ahora desata estos sellos. Ahora toma este libro. Ahora que este tiempo acontezca, porque el final de todas las cosas es mucho mejor que el tiempo que estamos viviendo ahora. Entonces el cántico en el cielo y el cántico de la tierra debe ser este. Digno eres de tomar el libro, de desatar sus sellos, porque Él lo merece y Él es el único que ha vencido. Entonces, esa es nuestra esperanza. Y el siguiente ítem, después de un nuevo cántico y una adoración al Cordero, a través de cánticos, a través de música, a través de canciones, tiene que ver con las oraciones de los santos. Nos dice que las oraciones de los santos llenan las copas de incienso. De que las oraciones que nosotros hacemos llenan las copas de incienso. Y las copas de incienso, cuando lleguen a tope, significa que van a empezar a desatarse esta serie de juicios, esta ira de Dios. Es decir, que todo lo que nosotros oramos, clamamos en este lugar, en nuestra vida, en nuestro devocional, que tiene que ver con la palabra del Señor, porque a veces malgastamos nuestras oraciones y oramos cualquier otra cosa, pero cuando empezamos a orar en dirección del plan del Señor, lo que acontece en el cielo es que estamos llenando copas, que somos partícipes de esto. Que cuando los santos oran, se llenan copas en el cielo. Cuando los santos claman por el reino de Dios en la tierra, hay llenura de copas en el cielo. Por eso es muy importante esto, de orar su palabra, de orar estas cuestiones. No es un antojo que nace en nuestros corazones, enseñar esto, orar esto, sino es un antojo que nace en el corazón de Dios, porque dice, cuando los santos claman y oran esto, se llenan copas en los cielos. Por eso es tan importante lo que hacemos cada jueves en este lugar, casa de oración, orar la palabra del Señor, clamar al Señor con un sentido y una perspectiva bíblica, porque eso es lo que realmente llenan las copas en el cielo. Así que si queremos ser parte de esto, debemos empezar a orar en dirección de lo que el Señor nos está pidiendo. Que Él es digno, que Él tome el libro, que Él desate sus sellos. El otro ítem que tenemos ahí, gente de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y ahí vamos a empezar a entender otra cuestión en la que somos muy insistentes, que tienen que ver con las naciones, tienen que ver con las etnias, con los pueblos, con las tribus. ¿Por qué
tanto insistimos en que gente de toda tribu, lengua y nación exalten al Señor o sean alcanzadas, porque es algo muy reiterativo, no solo en este libro, sino que atraviesa la historia bíblica. El propósito del Señor es alcanzar gente de toda tribu, lengua y nación. ¿Por qué? Porque a Él se le antojó. Esa es la respuesta más simple. Porque Él quiso, porque Él ama las personas, ama la cultura, ama las tribus, las etnias, los pueblos, las naciones. Entonces nos va a decir que un puñado de gente de cada tribu, cada lengua, cada nación, se reunirían para exaltar al Señor, para cantar este cántico, para llenar estas copas de incienso, para hacer la recompensa de este cordero. Y esto nos tiene que empezar a arder. Porque nosotros somos parte de ese linaje, somos parte de ese grupo de personas que es gente de toda lengua, tribu y nación. Pero también el Señor nos hace parte en compartir este evangelio y este mensaje, diciendo las naciones tienen que ser alcanzadas, para que llegue este día y para que esto tenga cumplimiento, para que el Cordero reciba alabanza, gloria, honor y poder, para que esas copas sean llenas, para que la adoración del cielo sea efectiva en la tierra. Entonces, esto es algo que nos tiene que arder. Por eso repito esto, no es una insistencia que nace de la idea de un par de locos, sino que es una insistencia que nace en el corazón de Dios. La Biblia está gritando esto. La Biblia está diciendo, presten atención, porque por algo repetimos tanto, linaje, lengua, pueblo y nación. Que lo vamos a ir viendo más en profundidad cuando sigamos entrando más en Apocalipsis. Vamos a ver esta expresión repetitiva. Así que quedémonos con esto. Un nuevo cántico, oraciones que llenan copas, gente de toda tribu, lengua y nación. Y es así como en este pasaje y un poco en la mano de lo que vimos el sábado pasado, vemos acá la importancia también de la adoración y todo esta situación de adoración, ¿no? Porque donde dice todo lo creado adora al Cordero que estaba tomando ese libro, ¿no? Absolutamente todo lo creado adorando a Jesús. Y eso también forma parte de este objetivo, ¿no? Que eso siempre pueda estar en nuestras mentes, la adoración y la misión, porque el sacrificio de Jesús también fue para llegar a todas las naciones, ¿no? Y esa es hoy también nuestra tarea. Y en el siguiente versículo, que es el 10, dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿No? Y también nos queríamos detener en esa frase, el Señor nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes, lo que implica hoy que seamos sacerdotes. Y para eso vamos a leer Hebreos capítulo 4, también lo pueden buscar, Hebreos 4:16, para que podamos pensar esta idea de el ser sacerdotes hoy, ¿no? En lo que estamos viviendo cada uno de nosotros en nuestra vida. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia en el oportuno socorro. Y de esto se trata ser sacerdotes, ¿no? Que podemos hoy acercarnos libremente a la presencia del Señor. Y nuevamente esto, ¿no? De que el Señor haya sido el sacrificio perfecto, ese cordero inmolado, hoy también nos permite disfrutar de esto, de que tenemos la libertad para poder acercarnos al trono de la gracia confiadamente. Así que pensar esto hoy, el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, significa esto, podemos entrar libremente a la presencia del Señor. Por eso, y con todo lo que vemos en esto que estamos haciendo acerca de Apocalipsis, que podamos pensarlo en nuestro día a día, ¿no? Y con eso tiene que ver el ser sacerdotes. Gracias a Jesús tenemos libertad de poder estar delante de su presencia y la responsabilidad también de saber de que somos conscientes y estamos en plena comunión con el Señor todo el tiempo, ¿no? Con eso también tiene que ver el sacerdocio, entender que somos responsables también de poder estar en comunión con el Señor todos los días de nuestra vida
y todo el tiempo. Y hay un pasaje que también se los dejamos ahí, que quizás después los pueden buscar, que está en Génesis 17, pero es una idea que quizás es linda y son palabras del Señor a Abraham que le dice: vive en mi presencia y sé perfecto, o vive en mi presencia y sé intachable. Y de eso también se trata esto, de que podamos vivir en la presencia del Señor, tiene que ver con ese sacerdocio. Y por último, como dice el versículo, y reinaremos sobre la tierra, también sabiendo esto, ¿no? En que cuando todo esto llegue a su fin, será ese momento y llegará ese día en el que reinaremos sobre la tierra. Pero hoy que también lo podamos pensar desde esta perspectiva. Somos sacerdotes, el Señor nos permite acercarnos a su presencia, ¿sí? Perdón, y fíjense este ítem, reinaremos sobre la tierra. Y acá yo tiro una bomba, después arréglense con su pastor. No, mentira. Pero fíjense que siempre pensamos en esta idea de irnos al cielo, de irnos a estar en la presencia de Dios en el cielo, pero lo que está pasando en el cielo es un deseo de volver a la tierra. Dice, esto estamos deseando en el cielo, reinar sobre la tierra. Y esto nos habla de que la tierra será purificada y que reinaremos sobre la tierra. Entonces, Dios nos diseñó y nos creó para estar en la tierra. Entonces, ¿sobre qué tierra reinaremos? Sobre una tierra purificada, limpia, santa, libre de pecado. Pero el anhelo del cielo es reinar en la tierra. Sé que capaz a algunos le estoy tirando una bomba, a otros lo tenían súper claro, pero esto cuando lo entendí, lo comprendí, fue algo súper tranquilizador. No es que me iba a la estratosfera, a una realidad súper diferente, sino que el Señor dice, van a reinar sobre la tierra, con mi presencia y con la presencia de Dios visible en medio de nosotros. Simplemente aclaro eso. Bien, entonces ahora sí vamos a leer el capítulo 6. Vamos a leerlo también completo desde el 1 al 17, pero tengamos esto en mente, ¿no? Que estamos hablando de este libro sellado que contiene los juicios de Dios, y justamente eso es lo que vamos a empezar a leer ahora, ¿no? Qué es lo que contiene cada uno de esos sellos y cómo de alguna manera son estos juicios de Dios sobre la tierra. Pero por sobre todas las cosas tengamos en mente esto, que el único que puede abrir ese libro y que esto empiece a suceder es Jesús, porque fue Él quien fue inmolado en la cruz y ese Cordero perfecto, ¿sí? Así que vamos a leer desde el 1 y vamos a ir viendo sello por sello qué es lo que significa, ¿sí? Versículo 1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas
nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí que hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y el 15 dice, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Bien, para que podamos entender un poco toda esta secuencia, Apocalipsis 4, Apocalipsis 5 nos van a mostrar la revelación del que está sentado en el trono, es decir, el Padre, la revelación del Cordero, pero también nos va a empezar a decir Apocalipsis 6 cuando el Cordero empieza a abrir cada uno de esos sellos. Es parte de una misma escena, no es que son varias escenas diferentes. O sea, lo que está viendo Juan es al Padre, al Hijo, y está viendo que el Hijo empieza a abrir los sellos. Es la misma escena. Así que posicionémonos en eso. Ya en Apocalipsis 4 veíamos los 4 seres vivientes, que decíamos que eran serafines. Entonces vemos ahí serafines que están alrededor del trono. Y de esos 4 serafines que están alrededor del trono, podemos ver que uno de ellos se acerca en Apocalipsis 6, versículo 1. Dice, oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno. Si nosotros nos ponemos a pensar, una de las características que veíamos en Apocalipsis 4 era una voz como trueno, que salía del trono. Es decir, que los seres vivientes están cerca del trono y adquieren cualidades de aquel al cual contemplan, al cual adoran. Esta es una característica también para nosotros. Mientras más contemplamos a Dios, más nos parecemos a Él. Esto es algo que vemos en los seres vivientes, esto es algo que vamos a ver en los querubines, esto es algo que vamos a ver en los ángeles, esto es algo que vamos a ver también sobre nuestro cuerpo el día que seamos glorificados. Características de Dios cada vez más visibles sobre nuestras vidas. Pero lo destacable de este versículo también tiene que ver con lo que dice este ser viviente. Le dice a Juan, ven y mira. Y esta expresión se va a repetir varias veces en este capítulo, ven y mira. Como un llamado de atención a Juan, diciendo, vení, acércate, no tengas miedo. Hay sellos que se van a ir rompiendo, pero vení, acércate y mirá, contemplá, poné la mirada en esto que está por pasar. Yo no sé a ustedes, pero cuando yo leo esto, que dice ven y mira, es un llamado de que algo de lo que va a acontecer después es importante. Y es tremendo que podamos poner la mirada en eso. Si Juan dice que este ser viviente le dice ven y mira, hoy también el Señor nos dice a nosotros, ven y mira, contempla, poné la mirada en esto que está por pasar. Y luego de esto va a empezar esta serie de 6 sellos que vemos en este capítulo, que después en Apocalipsis 7 en adelante vamos a ver el 7º sello. Pero hoy vamos a ver solamente 6 de los que están acá. El primer sello nos va a decir que sale un jinete y un caballo de color blanco, que dice que salió venciendo y para vencer. Una especie de
alguien cabalgando con una determinación que salió para dar batalla. El primer sello lo que hace es eso. Sale un caballo, un jinete, sobre la tierra para dar batalla, para dar pelea, para decir, acá estamos. Algo va a empezar a acontecer. Salió venciendo y no para perder, no para retroceder, sino para vencer. Entonces, ese es el primer sello y es lo primero que sucede después de abrir el libro. Jinete, un caballo, color blanco, que sale venciendo y para vencer. Bien, y el segundo sello, como leíamos ahí en el versículo 3 y 4, también va a hablar de un jinete, de un caballo color bermejo, pero el objetivo de este jinete o va a tener el poder de poder quitar la paz de la tierra, lo dice explícitamente, el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, ¿no? Y por eso decíamos al principio que tiene que ver con los juicios de Dios, tiene que ver con un mensaje que es también amargo, porque no suele para nada alentador decir que va a ser quitada la paz de la tierra y que se van a matar unos a otros, no suena quizás muy alentador para nosotros, pero que podamos tener siempre la mirada en el final de esta historia, ¿no? Porque todos los sellos que vamos a ver quizás se tratan de situaciones difíciles, pero que podamos pensar siempre en el final, que podamos tener en mente que el objetivo de que todo esto suceda es que el Señor regrese, ¿no? Así que quizás experimentaremos esto, que sea quitada la paz de la tierra, que se maten unos a otros, pero pensemos siempre, por sobre todas las cosas, en el Señor al control de todo, ¿no? Así que este segundo juicio, segundo sello, tiene que ver con esto, con no estar en paz en la tierra y con violencia también entre las personas, ¿no? Fíjense, la Biblia no nos está consultando si queremos que esto pase o no. Esto va a pasar. Y por más que yo llore, patalee, haga berrinche y diga no quiero que esto pase, no estoy de acuerdo, no lo leo, cerramos esto va a pasar. Entonces, es necesario que entendamos esto. O estamos con el Cordero o peleamos contra el Cordero. Y esa es la cuestión. Este mensaje que estamos proclamando. Por eso estos sellos capaz no nos van a gustar. No van a ser la parte más dulce de este libro. Porque tiene que ver con mortandad, tiene que ver con juicio, tiene que ver con ordenar lo que estaba desordenado. Y para ordenar todo lo que está desordenado es necesario hacerlo a través de los juicios. Entonces, nuestra mente no lo puede comprender, nuestra mente quisiera que sea de otra manera, pero el Señor dice, este es el camino. Si estás de acuerdo, bien, y si no estás de acuerdo, esto va a pasar igual. No nos está consultando, sino que nos está diciendo, ven, mira, sé parte también de esto. Sé parte de los que llenan las copas incienso. Sé parte de aquellos que están orando, que están clamando, que están cantando, que están firmes hasta la venida del Señor, que pelean con el Cordero, que tienen esperanza, que saben que lo que viene es mejor, que no se centran solamente en las señales, sino que ven lo que apunta esas señales. Por eso aclaro esto para que no llenemos nuestro corazón de miedo y cerremos nuestro corazón a este mensaje, sino que lo abramos. Digamos, Señor, por más duro que pueda ser esta parte, la quiero procesar, la quiero entender. Y si vos decís que esto es bueno, yo voy a decir que esto es bueno. Porque nuestra mente tiene que adiestrarse a la mente del Señor, no hacer que la mente del Señor piense como nosotros, sino nosotros pensar como el Señor. Y ese es el gran desafío que tenemos para este tiempo. El tercer sello, vamos a posicionarnos ahí. Dice que quien montaba este caballo negro tenía una balanza en la mano. No una balanza digital, sino ¿vieron cómo esa balanza que tenía la Estatua de la Justicia, algo así? Bueno, algo así, una balanza en la mano. Y salió este jinete montando este caballo negro con una balanza en la mano. Entonces el versículo 6 nos empieza a describir de que va a haber una crisis económica, va a haber una crisis en el mercado,
va a haber cuestiones difíciles. Algo para lo cual los argentinos estamos bien entrenados. Para lo que es inflación, para lo que es que te cambie el precio. Es decir, en este punto estamos todos de acuerdo de que nos va a ir bien. Los otros no sabemos, pero el punto 3 estamos bien entrenados para esto. Pero fíjense que esto va a ser algo también global, algo que tiene que ver con el mundo, algo que vamos a estar viendo y que el mundo va a estar preocupado por esto, porque no va a haber relación de precio y los alimentos básicos van a ser difíciles de conseguir. Escasez económica en ciertos alimentos, pero también había otros alimentos que no podía haber escasez, que tenía que ver con el aceite y el vino. ¿Sí? El vino va a estar bien alegre, y el aceite para freír algo, pero después harina, cebada, todas esas cuestiones, va a ser muy difícil de conseguir. Entonces este tercer sello apunta contra la seguridad económica. Bien, y el cuarto sello, que es el siguiente, nos va a hablar de un caballo color amarillo o verde, depende la versión que ustedes puedan leer, pero se nos va a decir que el jinete o que montaba este caballo tenía por nombre Muerte, y justamente ahí está el objetivo de este cuarto sello, ¿no? La cuarta parte de la humanidad va a sufrir la muerte mediante estas cosas que describe la Biblia, sea espada, hambre, fieras o epidemias. 4 formas o 4 maneras en las que la cuarta parte de la humanidad va a sufrir este juicio del Señor, ¿no? Teniendo espada, hambre, fieras o epidemias. Y si bien estas son cosas que a veces vemos en el mundo hoy, ¿no? Hambre, epidemias, enfermedades, pero vemos también un aumento en esto, ¿no? Y donde la cuarta parte de la humanidad va a sufrir la muerte por alguna de estas 4 causas, ¿sí? Luego, si quieren, en sus casas, porque los primeros 4 sellos, como vimos, hablaba de 4 caballos y de 4 jinetes, pueden leer Zacarías 1, que lo dice ahí también en el material, sigue hablando un poco acerca de esto. Pero vamos a pasar al quinto sello. Fíjense que desde el 2020 hasta ahora ya tuvimos varias de estas cuestiones. Estamos hablando en 5 años. 5 años tuvimos epidemias, hambre también, pues hay hambre en abundancia en la tierra, fieras, guerra, espada. Todas estas cuestiones en 5 años se han intensificado como nunca antes. Vivimos una pandemia que jamás ninguno de nosotros pensó que iba a vivir. Y de un día para otro nos cambió la vida. Estamos en tiempos donde prendemos el noticiero y se desata una nueva guerra. Y paran, y aumentan. Y estamos en esta cuestión muy difícil. Donde el hambre, que por más que no lo veamos, sigue existiendo. Y mucha gente sigue muriendo de hambre. Son cuestiones que están sobre la tierra. Pero que cuando estos sellos se empiecen a desatar, lo vamos a ver con más intensidad. Es decir, la realidad del mundo no va a mejorar. La realidad del mundo va a empeorar. Por eso hoy el mundo se pregunta cómo en tiempos donde tenemos tantos derechos humanos, tenemos tanta guerra. Esto es una cuestión espiritual, no es una cuestión política, no es una cuestión económica. Esto tiene que ver con lo que el cielo está diciendo. Presten atención. Sus normas, sus acuerdos no van a prevalecer. Lo que va a prevalecer es lo que el cielo está hablando. Entonces, posicionados en esto, vamos a ver el quinto sello, donde nos va a hablar de los mártires. Nos va a hablar de que se les da la potestad para que ellos hablen. Quinto sello nos va a decir muertos por causa de la palabra de Dios. Es decir, que los que sufrieron martirio van a empezar a decir, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no vas a juzgar nuestra muerte? ¿Hasta cuándo no vas a determinar tus juicios? Los que murieron, aquellos que fueron mártires en la fe, en esto podemos incluir a Esteban, podemos incluir a los apóstoles, es decir, las voces de todos ellos y todos los que vinieron después y los que estaban antes, los profetas que murieron por causa del mensaje del Señor, le están preguntando al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esperaremos que se restauren todas las cosas? ¿Hasta cuándo la tierra no será restaurada para que reinemos sobre ella? ¿Hasta cuándo el pecado no desaparecerá? El Señor
les da vestiduras blancas y les dice, esperen un poco de tiempo más, porque hay un número de mártires, hay un número de testigos que debe ser completado. Entonces el quinto sello nos trae a memoria esto, de que la sangre de los mártires clama por justicia, que las voces de los mártires es pedir justicia. Ahora, lo ilógico de todo esto es que muchas veces nosotros sentados en un sillón, mirando Netflix, estamos diciendo, no, yo no quiero que los juicios se desaten. Ni se me ocurriría a mí preguntarle al Señor, ¿hasta cuándo vamos a sufrir tanto en esta tierra? Siendo que aquellos que entregaron la vida, que ya murieron, que ya están descansando, el clamor de ellos es que las cosas sean restauradas, que los juicios se desaten, porque no se conforman solo con dormir y tener sus vestiduras blancas. Quieren ver la tierra restaurada, quieren ver el fin del pecado, quieren reinar sobre la tierra, quieren ver al santo recibir la recompensa de su sacrificio. Y ese debe ser el anhelo de los que estamos aún con vida. Que con ferviente anhelo podamos decir, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo viviremos en esta realidad? ¿Hasta cuándo estaremos encarcelados en el pecado? ¿Hasta cuándo estaremos luchando con todo esto? Y en esto nos hace parte el Señor, porque hay un número de mártires por ser completado. ¿Cuántos quieren ser ese número de mártires a completar? Y ahí es donde escucharemos pocos amén. Pero en realidad tiene que ver con esto, que hay gracia todavía para que este número sea completado antes del fin. Hay un número que el Señor ha determinado. Hay un cupo que el Señor ha determinado. No sabemos cuál, no sabemos cuántos, pero sí nos dice que hay un número que tiene que ser completado y una vez que eso sea completado, llegará el fin y la restauración de todas las cosas. Y el sexto sello, ahí volvemos otra vez al caos. Le dimos la voz a los mártires y ahora volvemos al sexto sello y último que nos describe este capítulo. Nos va a decir que va a acontecer un gran terremoto cuando se desate este sexto sello. El sol se pondrá negro, la luna será como sangre, se convertirá en sangre, y las estrellas del cielo empezaron a caer sobre la tierra. Una especie de meteoritos gigantes que empiezan a caer sobre la tierra. Creo que tiene que ver con eso. Entonces, esto nos va a describir Mateo 24, nos va a decir también Ezequiel 32, 7, Isaías 13, 10. Es decir, no es una cuestión de apocalipsis, es una cuestión que tiene que ver con las palabras de Jesús, es una cuestión que tiene que ver con lo que vio Ezequiel, con lo que vio Isaías. Todos ellos dijeron, viene el día grande y temible del Señor, viene el día del juicio del Señor. No desde una perspectiva oscura y mala, sino con una óptica buena, diciendo viene ese gran día. Es un gran día, donde la ira de Dios será desatada, pero es un gran día, donde el sol se pondrá negro, la luna será como sangre, las estrellas caerán sobre la tierra, habrá un gran terremoto, así como cuando Jesús fue crucificado y dijo consumado es y luego se sacude la tierra. Bueno, eso es en menor escala. Lo que pasará en los últimos tiempos, donde se desata este sexto sello, es un gran terremoto que se sentirá a gran escala. Nosotros acá no tenemos movimiento sísmico, pero los lugares donde hay movimiento sísmico es realmente impactante que se te sacuda el suelo, donde no tenés equilibrio. De repente el Señor dice, tendrá un gran terremoto. Y esto va a pasar. Bien, y por último, desde el versículo 15 en adelante, dice que los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los poderosos, también los esclavos, los siervos o libres, todas las personas cuando llegue ese día van, o incluso aquellas personas que las describe como en un lugar quizás de seguridad, de autoridad o de seguridad económica, como pueden ser los reyes, los grandes, personas que quizás se sientan seguros en sí mismos. Cuando vean todos estos juicios del Señor desatados, esto es lo que van a decir, ¿no? Deseamos escondernos de todo esto lo que está pasando. Insisto, describe personas que se puedan sentir seguras en sí mismas, pero frente a la grandeza del Señor demostrada a través de estos juicios van a decir, me quiero meter abajo de la tierra para esconderme de lo que está pasando, ¿no? Por eso dice
al final del versículo 16, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿No? Al ver el desarrollo de estos juicios, esta va a ser quizás la reacción de muchas personas, ¿no? Reconocer que se está desatando la ira del Cordero y que hay una persona, que hay un Dios sentado en el trono, ¿no? Y quizás que esto sean las mismas palabras que hoy nos alienten, ¿no? Porque vemos 6 sellos donde vemos quizás muerte, falta de paz, escasez económica, mártires, la iglesia del Señor sufriendo también, pero que podamos pensar en esto, que cuando se desarrollen todos estos juicios, el Señor está sentado en el trono. Nunca va a dejar ese lugar. Dios está sentado en el trono, entonces tiene el control de todas las cosas. Pase la muerte de la cuarta parte de la humanidad, sea una catástrofe a nuestro alrededor, el Señor está sentado en el trono. Y esa es una verdad que no va a cambiar. Así que tenemos esa plena seguridad que el Señor es soberano sobre todas las cosas que pasan, que está en control de absolutamente todo y que gobierna este mundo. Así que finalicemos quizás este capítulo 6 pensando en esto. El Señor siempre está sentado en el trono. Y por último, dice el versículo 17, cuando llegue este día de gran ira, el día de la gran ira del Señor, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y esa es una pregunta con la cual terminamos hoy. ¿Quién podrá sostenerse en pie delante de los juicios del Señor? Y es una vez más donde vemos la gracia del Señor sobre nuestras vidas para poder mantenernos en pie aún en estos días. No va a ser ni por nuestro esfuerzo, ni por ser buenos, ni por ser poderosos o ricos o reyes, porque vemos que se querían meter abajo de la tierra, sino porque tiene que ver con la gracia del Señor. Si vamos a poder mantenernos en pie cuando suceda todo esto, es por la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Y ahí, al final del material, tienen un versículo que es Hebreos 10:23, que dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Así que esta es la meta también, mantenernos firmes porque Él es fiel hasta que suceda todo esto. Podremos mantenernos en pie por la gracia del Señor y porque hay uno que siempre está sentado en el trono, ¿sí?